Hola, bienvenidos a todos. Soy David Saiz y esto es Tras la puerta de Tannhauser. Y a continuación vamos a hablar de la película El fin es mi principio. Y está basada en el libro del mismo título de Tiziano Terzani. Tiziano Terzani fue un periodista italiano que trabajó de corresponsal en Asia en el rotativo Der Spiegel de Alemania y escribió libros y cubrió eventos muy importantes del siglo XX, la guerra de Vietnam, el apartheid, el tema de la revolución cultural china. Fue siempre un periodista comprometido, un activista por la paz y los derechos humanos. Al principio estaba fascinado por el maoísmo, aunque luego se tuvo una pequeña decepción con eso. De hecho, tuvo problemas por criticar cosas del comunismo chino. En el año 97 se retiró de la profesión. Unos años después fue diagnosticado con cáncer. El hombre decidió no recibir tratamiento. Supongo que en vez de querer evitar lo inevitable, que tarde o temprano iba a llegar, pensó en prepararse para la muerte, porque había tenido una vida muy completa, había hecho de todo y pensaba que era lo único que le quedaba por descubrir esta vida. Así que en el último año de su vida, en 2004, se instala en la aldea toscana de Orsigna, en los Apeninos. Se pone en contacto con su hijo Folco, con el que llevaba un tiempo algo distanciado, que también es periodista y escritor, para que vaya a verlo, y tienen una serie de conversaciones donde el hombre le habla a su hijo, pues bueno, de lo importante de la vida para él. Le habla de sus experiencias, de su vida y de lo que ha aprendido. De lo que se trata es de que juntos, padre e hijo, pues tienen esa conversación intentando descubrir si la vida tiene algún significado. Tiziano Terzani era un hombre que siempre estuvo fascinado por el Oriente, por Asia, y que estuvo viajando muchísimo tiempo ahí, estuvo mucho tiempo en el Himalaya, se empapó mucho de la espiritualidad budista, de la espiritualidad hindú, estuvo en Nueva Delhi también mucho tiempo. De alguna forma, pues tuvo algunas experiencias que no sé si decir que le iluminaron, pero en fin, la película está basada en este libro, se publicó en el año 2006, después de la muerte de Tiziano Terzani, que fue en el 2004. El libro pues fue llevado al cine en 2010. Esta película es del 2010. La dirigió John Bayer. El actor que interpreta el papel de Tiziano Terzani es el suizo también fallecido Bruno Ganz, al que muchos recordarán por sus rabietas hitlerianas en El hundimiento. Un magnífico actor que hace una magnífica interpretación. Además, el actor está muy bien caracterizado porque sale con una barba blanca tipo Papá Noel, que era exactamente el aspecto que tenía Tiziano Terzani en sus últimos tiempos. La película se basa en conversaciones, en diálogos. Es una película que en su momento dijeron los críticos que era muy teatral, era más bien una obra de teatro filmada. Sería una película es una película en la que lo que importa es el diálogo y podría ser una película que podrías ver, o sea, ver, no ver, oír. Podría ser una película que podría ser en modo radio. Mejor verla porque es que visualmente sí que tiene algún interés, aunque sea solo porque hace un retrato en esa aldea, en ese pueblo Orsigna, que es de los Apeninos toscanos, pues es un paisaje natural que es bastante digno de ser retratado y está bien retratado en la película, o sea, visualmente aporta algo. Pero el núcleo de la película son los diálogos del padre con su hijo, acerca de la vida, acerca de reflexiones espirituales. La película es entrañable. Posiblemente me habría emocionado más si no fuera porque deliberadamente decidí distanciarme un poco. Si eres un poco sensiblero te puede tocar la fibra. La película al final dice toda una serie de cosas por boca de Tiziano Terzani, que sus reflexiones están todas implantadas en la película. Está él hablando, diciendo, o sea, lo que decía realmente este hombre. Es una película que si eres de los que no les gusta que haya mucho diálogo en el cine, pues quizá no deberías acercarte a ella, porque es muy discursiva. Es un cine muy discursivo y una de las críticas que se ha llevado a la película por parte de algunos es pues eso, que es una película
aburrida, que tiene una filosofía muy de autoayuda y muy de New Age. Algo de lo que no diría que es del todo inocente esta película. O sea, de la película se habla mucho de espiritualidad, de la visión de este hombre sobre la vida, sobre el mundo, sobre la existencia, cómo somos los seres humanos, sobre cuál sería la mejor forma de vivir. Y muchas de las cosas que dice, pues a veces yo las oigo y pienso, no sé si estoy de acuerdo del todo con esto, porque son ideas que según cómo podrían tener aplicaciones tóxicas, a veces pasa. De todas formas, esta película es, pues eso, la plasmación del pensamiento de una persona real, que vivió y adaptó esas ideas y las aplicó a su vida y a él no le fue mal. O sea, para él funcionaban. No tienen por qué funcionar para todo el mundo, pero a él le funcionaron. Y es una película que entre medios de las reflexiones que hay, pues algunas puedes estar de acuerdo, otras puedes no estar de acuerdo, pero siempre es interesante oírlas. Al final yo estoy de acuerdo en varias cosas y sobre todo en una. Él habla en un momento dado de la decepción que se llevó con el comunismo, porque él, bueno, pues explica que de pequeño, cuando él era pequeño, pues eran tan pobres, nació en Florencia, en Italia, en los años 40, eran tan pobres que su entretenimiento los domingos era ir a ver cómo los ricos se comían un helado. O sea, se iban a los restaurantes, a las terrazas, a ver cómo los ricos comían un helado. Ese era el entretenimiento que tenían, como otros tenían el zoológico. Pues entonces va creciendo con esa conciencia de, bueno, de que estar a favor de los pobres, intentar combatir las injusticias del mundo, de tratar de buscar una forma de vida alternativa, no tan materialista, no tan centrada en los beneficios, lo que le lleva al comunismo, pero que en determinado momento ve que eso parece que no funciona. Claro, personalmente no soy comunista, pero yo respeto a las personas comunistas. Y claro, un comunista esta película puede que le tocara las narices, porque parece que hablan en contra, pero a ver, a lo mejor algunas de las reflexiones que dice son un poco fáciles, pero no sé, dice en un momento dado, o sea, intentamos luchar para que todos tengan lo mismo. Si todos tienen lo mismo, al final va a salir alguien que va a querer más, que no se va a conformar con lo que tienen todos. O sea, que todos tengan lo mínimo, un plato de comida y todo eso, pero luego habrá uno que salga que querrá 2 platos de comida. Y entonces volveremos a estar igual. En esto sí estoy de acuerdo con él, en que al final de lo que se trata es de un cambio interior. Con todo mi respeto a los anarquistas, pero los anarquistas, por ejemplo, tienden a creer que si quitamos el dinero, los grandes males de la humanidad son la avaricia y la ambición y el deseo de poder. Quitamos el dinero y el poder, dejan de existir la avaricia y la ambición y ya arreglamos el mundo. Pero yo creo que no es así. Yo creo que si quitas el dinero y el poder al final son solo medios, porque el núcleo del ser humano actualmente está en estar por encima más que en ser tú mismo. Quita el dinero y el poder y al poco tiempo los seres humanos encontrarán otra cosa para estar por encima del resto. Al final de lo que se trata es de un cambio interno individual, más que de un cambio social que por supuesto es necesario, pero que no puedes quedarse solo en eso, porque entonces durará poco y volveremos a estar en las mismas. Y eso lo dice en la película el señor Tersani. La historia de la humanidad se irá repitiendo invariablemente si seguimos con lo mismo. Y bueno, pues habla del sinsentido de la guerra y sobre todo habla de muchas cosas que ya he leído antes, he oído antes también aquí y allá, porque yo también he hurgado un poco en pensamientos así filosóficos, existencialistas. Bueno, de vez en cuando me encuentro esta idea muy oriental de que todo está en todo y de que no hay diferencia entre tú y el todo, que tú formas parte del todo y que no hay separación. Esto se dice varias veces en la película, no acabo de asimilarlo, porque es un pensamiento con el que me he encontrado a veces y para mí es misterioso y supongo que no lo entenderé hasta el día en que no lo experimente, como lo experimentó Tiziano Terzani. La película es también un encuentro del padre con su hijo,
que hablan y se comunican y conectan. También hay algún momento en que discuten, y discuten con la típica cosa: hijo, estás desaprovechando tu vida. Y él le dice a su padre: vive tú tu vida como tú quieras y déjame a mí vivir la mía. ¿Quién no ha tenido alguna discusión de este tipo con sus padres? Al final el viejo acaba dándose cuenta de que el chico tiene razón e incluso se enorgullece. Aquello de, bueno, el niño espabilado. Y por supuesto la película, pues no voy a decir spoiler, pero a ver, ya os he dicho que el libro se publicó después de la muerte de Tiziano Terzani. Es evidente que la película termina con su muerte de una forma muy poética, muy conmovedora, y bueno, no es una película que fuera para todos los públicos. Bruno Ganz interpreta muy bien el papel, como es costumbre en él, un italiano que mueve mucho las manos, un paisaje natural digno de ver, y es una película hermosa, creo yo. Espero que les haya gustado mi comentario. Les espero en un próximo programa de Tras la Puerta de Tannhäuser.